luego de este 2020, un año non en la historia del hombre, por muchos conceptos, por número, por circunstancia, por interacción económica entre los pueblos, por digitalización, por el final del petróleo, o sea, se juntan, ¿no? Un panorama tremendo, es un cóctel de sensaciones, de emociones y de circunstancias. Pues ahora viene por la revista The Economist una publicación que se llama El Mundo en el 2021 y algunas de las previsiones que se ven para ese tiempo, en lo que en México tendremos unas elecciones intermedias, concentrados en el asunto de carácter político electoral, con la idea de la oposición que se junta para tratar de oponerse a Morena como grupo hegemónico en el Congreso. Y quién mejor que Javier Treviño, que nos dé una perspectiva general de lo que se da en lo internacional, en el mundo, en lo global y en lo local. Te saludo esta mañana, querido Javier, buenos días. Hola Pedro, buenos días, qué gusto saludarte. Efectivamente, el año 2021 yo creo que será el año que viviremos peligrosamente. ¿Recuerdas aquella película de 1982 que era el año que vivimos en peligro, o el año que vivimos peligrosamente, sobre la escena en el debate entre la revolución comunista y la dictadura militar en Indonesia? Muy interesante. Bueno, pues aquí en México el próximo año la elección intermedia del 6 de junio de 2021 será la más grande en la historia de México. Y hay una serie de cifras impresionantes de lo que vamos a estar llevando a cabo, pero yo creo que 2021 será el año que viviremos peligrosamente, porque mientras que en México estaremos distraídos y ocupados con la contienda electoral, pues los demás países del mundo se enfocarán en lo que realmente es importante para sus sociedades, sus comunidades. Y la revista The Economist publicó, como tú mencionabas, esta extraordinaria edición anual del Mundo en el 2021. Y el editor Steve Carroll nos presenta, solamente para abrir boca, las 10 tendencias que debemos observar el próximo año. Inicia diciéndonos que no todo es pesimismo. En primer lugar, que en cuanto a las disputas internacionales sobre las vacunas, pues las discusiones van a pasar de la elaboración al reto de la distribución. La lucha será entre los países para definir quién se queda con ellas y cuándo. Y por si eso fuera poco, Pedro, la gran pregunta será ¿cuánta gente podría rehusarse a la vacunación? Bueno, el editor también nos explica que en la medida en que las economías rebotan relativamente por los efectos de la pandemia, después de la drástica caída, pues la recuperación será más bien irregular. Y los esfuerzos de los gobiernos no son constantes ni estratégicos y van de un lado a otro, dándoles respiración artificial a algunas empresas o ayudando a los trabajadores que perdieron sus empleos en algunos sectores o con programas sociales, como en el caso de nuestro país. Así que veremos la danza de las empresas fuertes y débiles que se apartarán unas de otras cada vez más. Otra tendencia, Pedro, será la necesidad de enmendar el nuevo desorden mundial en que vivimos. ¿Y qué tanto podrá Joe Biden arreglar el orden internacional basado en reglas obsoletas? Entonces ya dijo que empezaría con el zar del clima, John Kerry, y el Tratado sobre el Cambio Climático, pero también con su equipo de seguridad nacional y el acuerdo nuclear con Irán. Entonces habrá que cargar con el terrible legado internacional del presidente Trump. Los editores de esta publicación creen que las tensiones entre Estados Unidos y China seguirán y que la guerra comercial entre los dos países no cesará. Al contrario, Biden fortalecerá relaciones con sus aliados para hacer frente a China en la guerra comercial con más efectividad. Y la clave será ver si los aliados de Estados Unidos, como México, toman parte seriamente o no en esta estrategia. Y una de las tendencias más interesantes a las que hace referencia la revista es que son precisamente las empresas, Pedro, las empresas las que estarán en la línea de fuego, porque el campo de batalla geopolítica en el mundo es el de los negocios. Y los líderes empresariales se van a enfrentar a las presiones de sus gobiernos, pero eso no es todo. Lo malo es que también tendrán presiones de sus empleados, colaboradores y clientes que les van a exigir que adopten un papel más relevante ante el cambio climático y ante la necesidad de avanzar en la justicia social. Para nadie es una sorpresa, Pedro, que en el 2020 se han transformado los procesos tecnológicos, porque la pandemia aceleró la adopción de nuevos modelos, las videoconferencias, las compras en línea, el trabajo desde casa, el aprendizaje a distancia, y seguramente en 2021 vamos a ver
cómo se consolida el uso de la tecnología para el trabajo a distancia. El turismo es una de las actividades más afectadas por la pandemia y la recesión económica y se ha vuelto en una actividad pequeña. Entonces, el énfasis ha sido en viajes dentro de los países. Aerolíneas, hoteles, productores de artesanías, todos verán tiempos difíciles en el 2021. Incluso el número de estudiantes extranjeros en las universidades se va a reducir. El intercambio cultural también va a sufrir una caída severa. Y una de las oportunidades que se derivan de la crisis es la posibilidad real de asumir responsabilidad y tomar acción en todo lo concerniente al cambio climático. La mayoría de los gobiernos en otros países invierten en planes verdes de recuperación para crear empleos y reducir emisiones. Entonces, ¿qué tan ambiciosos serán los compromisos para la reducción de emisiones en la conferencia sobre el clima? ¿Cuál va a ser el papel de México? Pues no lo sabemos todavía, pero Estados Unidos tendrá un papel diferente al de Trump y eso pues ya es un alivio. Y aunque pensemos, Pedro, que podamos darle vuelta a la página para abandonar el año en donde creímos que ya lo habíamos visto todo, pues el próximo será tal vez igual, en donde muchas cosas y eventos tendrán que posponerse. Y lo interesante de esta publicación de The Economist es que nos hace ver que lo que vimos en 2020 es una alarma que nos permite advertir otros riesgos. Los académicos y analistas van a intentar llamar la atención de los políticos para que atiendan otros riesgos a los que no se les ha puesto el interés suficiente, como la resistencia a los antibióticos, el terrorismo nuclear, muchos más. Entonces, el próximo año, Pedro, va a ser impredecible, dadas las interacciones entre la pandemia, una recuperación económica desigual y un entorno geopolítico fraccionado. Y lo que nos recuerda la edición del Mundo en 2021 es que la pandemia es una advertencia para la humanidad. No importa todo el progreso tecnológico que hayamos logrado, la humanidad es altamente vulnerable a las catástrofes que nos pueden azotar. Y esas 10 tendencias que acabamos de platicar, Pedro, que son descritas en esta edición de The Economist, pues van a tener un impacto directo en nuestro país. Y mientras tanto, en México, nuestros líderes pues estarán distraídos. Cuando más necesitamos la atención del presidente, de los gobernadores, de los presidentes municipales sobre los retos de las políticas públicas para enfrentar la pandemia y lograr la reactivación económica, pues vamos a tener un país dividido en campaña electoral. Unos quieren llegar y otros quieren protegerse y evitarse riesgos y problemas al salir. Ninguno parece poner atención a las tendencias que The Economist nos prescribe para el 2021 y no podemos quedarnos solamente como espectadores de lo que ocurre en el mundo, porque va a ser un año en el que los ciudadanos viviremos peligrosamente, Pedro. Ya lo creo que sí. Si el 2020 ha sido un año problemático por muchos lados insospechados, el 2021 me preocupa una palabra que lo dice todo: hambruna, hambruna. Yo creo que ahí estará gran parte de un proceso general en donde si esta parte de la revolución agrícola en el hombre no llega a dar soluciones concretas a ese problema, habrá confrontación, muchos conflictos en el mundo. Querido Javier, como siempre, gracias. Gracias, Pedro. Buenos días.